¿Qué hubo, chiquillas y chiquillas? Ya llegué de nuevo otra vez. Y hoy corresponde hablarles de algo que se llama lenguaje algebraico, porque seguramente cuando te hablan y no agarran ni pedo, no entienden ni qué tranza te están diciendo, te dicen, oye, pues es que vamos a hacer esta madre y no entiendes si estás sumando, estás restando, estás multiplicando, vas a dividir. Simplemente volteas a ver a tu campo y los dos se quedan así. ¿Eh? Y ya valió madres, güey, por eso no entiendes ni madres de esta cosa. Pero simplemente debes de agarrar la onda que está facilísimo como siempre. Por ejemplo, tenemos en el lenguaje algebraico, que es cuando tu maestro, tu maestra te hablan y te apendejan todo. Hay situaciones que son suma, como lo sabemos. Hay situaciones que son restas. Y hay situaciones que son multiplicaciones. Multiplicación. Y hay otras que son divisiones. División. Entonces, para cada uno de estos términos tenemos ciertas palabras que son las que te van a identificar y son con las que vas a entender qué vas a hacer, vas a multiplicar, vas a dividir, vas a restar y es lo que te van a decir cómo lo vas a realizar. Por ejemplo, son las palabras clave con las que te van a mencionar el lenguaje algebraico, como se va a identificar en álgebra. Por ejemplo, cuando te dicen incrementar, te están hablando de simplemente de una pinche suma. A decir, vamos a incrementar, es una suma, güey. Y te quedas así como que, ¿qué pedo, güey? No, pues nada más es una pinche suma. La otra palabra que te pueden decir es más. Es así, no hay falla, güey. Más, ya sabes qué pedo. Por ejemplo, la otra palabra que te pueden decir es mayor que. Esta madre también es una suma. Y cuando te dicen aumentar, pues también te están hablando de una suma. Eso es lo que quiere decir en lenguaje algebraico suma. Entonces, cuando te den un ejemplo y toda esa cosa y te dejan bien pendejo, es nada más están diciendo que es una suma. En el caso de restas, pues te pueden decir que perder, eso te quiere decir una resta. Cuando te dicen disminuir, quiere decir una resta. Cuando te dicen diferencia, es una resta. Cuando te dicen menor que, es una resta. Y cuando te dicen menos, pues obviamente es una resta. Todas estas palabras que ves aquí que tienes restas, todas significan restar. Ahora vamos a ver las que significan multiplicación. Por ejemplo, cuando te dicen doble, triple, cuádruple, quíntuple y toda esa madre, te están hablando de una pinche multiplicación. Cuando te dicen veces, también te están hablando de una multiplicación. Cuando te dicen múltiplo, estás hablando de una multiplicación. Cuando te dicen producto, te están hablando de una multiplicación. Todas esas palabras cuando escuches doble, triple, cuádruple, veces, múltiplo, producto, es una multiplicación. Por eso es cuando no la entiendes y te dicen, vamos a sacar el producto y tú te quedas, ¿qué pedo? Es una multiplicación. Nada más te están diciendo, vamos a multiplicar una cosa por otra, güey. Así de simple. Para división, está la palabra, por ejemplo, mitad, tercera parte, cuarta parte, quinta parte y así sucesivamente. Eso es una división. Otra palabra, razón, es bien importante porque la vas a ver más adelante cuando te dicen entre. Y eso es de división, no vayas a creer que es cuando la maestra te dice, entre joven, no mames, no te van a dividir, güey. Estás hablando de división, entre, dividido,
Cociente, por ejemplo, bien importante, cuando te dicen el cociente, están hablando de divisiones y esas son las palabras más importantes en el lenguaje algebraico que te dicen que es una suma, resta, multiplicación o división. Ahí es donde está el secreto. Por ejemplo, cuando te dicen escribir la suma de A, B y M, lo único que tienes que hacer para esa madre, cuando te dicen escribir la suma de A, B y M, pues nada más es la suma de A más B y más M. Así de simple, ese es el ejemplo, escribir la suma de A, B y M, pues porque los vas a sumar. ¿Sobres? Por ejemplo, vamos a pensar en otro ejemplo. Escribir la suma del cuadrado de M, el cubo de B y la cuarta potencia de X. Pues está fácil, porque volvemos al pinche texto como te lo están diciendo. Escribir la suma, vamos a sumar todo, de el cuadrado de M. Vamos a ponerle M al cuadrado. El cubo de B más B elevado al cubo más la cuarta potencia de X. X elevado a la cuarta potencia. Eso es lo que quiere decir todo ese texto. ¿Sí? No tienes por qué batallar, no vas a hacer nada más. Y eso es lo que te están diciendo. Sumas, potencias y todo eso que refiere ahí. ¿Sobres? Ahora, por ejemplo, vamos a chutarnos otro ejemplo más tranquilo. Por ejemplo, vamos a pensar en un número cualquiera. Un número cualquiera, cuando hablamos de un número cualquiera, pues puede ser una letra que sea A, B, C, D, X, Y, Z. Cualquier literal te va a dar un número cualquiera. Simón, está muy fácil. ¿Por qué? Pues porque simplemente, por ejemplo, A puede tomar cualquier valor, B puede tomar cualquier valor, C cualquier valor y cualquier literal va a ser un valor cualquiera. Por ejemplo, si te dijeran la diferencia de dos números, la diferencia de dos números. Si nosotros lo buscamos aquí, por ejemplo, la diferencia está en el lado de restas. Entonces, dos números cualquiera, pues podríamos decir como A menos B o X menos Y, porque estamos hablando de la diferencia de dos números. Otro ejemplo podría ser cociente de dos números o el cociente de dos números y nosotros buscamos qué diablos es un cociente. Entonces el cociente estamos hablando de una división, entonces lo estaremos expresando como hablamos de dos números cualquiera, pues puede ser A entre B o X entre Y o el que quieras, por ejemplo A entre Z, cualquier número, porque todavía no te están dando qué número, simplemente te están diciendo que es el cociente de dos números. Por ejemplo, vamos a pensar en otro ejemplo. Se nos ocurre el producto de dos números. Cuando te dicen en tu ejemplo, vamos a sacar el producto de dos números. ¿Qué quiere decir esta madre? Tú buscas qué diablos es un producto. Entonces, si tú lo ves, aquí está producto. ¿A qué corresponde?
pues a una multiplicación. Por lo tanto, si son el producto de dos números, pues simplemente va a ser la multiplicación de A multiplicado por B, por ejemplo, o X multiplicado por Y, porque estás sacando el producto de dos números. Si fuera el producto de tres números, pues vas a multiplicar tres pendejadas, pero mientras hablamos de dos números. Por ejemplo, el triple de un número. El triple de un número. Estás hablando de que vas a multiplicar 3 veces un número cualquiera. Como no sabes, pues simplemente le vas a poner X porque estás hablando de cualquier número. O por ejemplo, 3 veces A o 3 veces B, porque estás hablando de una multiplicación. Aquí está el triple y es una multiplicación. ¿Ok? Vámonos con un último ejemplo. Por ejemplo, la suma de dos números divididos entre su diferencia. Divididos entre su diferencia. ¿Cómo sería esta cosa? Estamos hablando de la suma. Aquí vamos a sumar dos números que podría ser, por ejemplo, A más B. Divididos, porque vamos a dividir entre su diferencia. Cuando hablamos de diferencia, estamos hablando de restar. Entonces la diferencia de A menos B. Eso es un lenguaje algebraico y es como te lo van a explicar, pero como no tenemos esta idea, es donde estamos valiendo chetos. Pero simplemente estamos hablando de sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, y estas son las palabras que te van a decir para que tú entiendas que estás hablando de una resta, multiplicación, suma o división. Hay que acordarlo que cuando te digan sumas, te van a decir esto de incrementa, mayor, más, aumentar y todo ese tipo de palabras. Para entender la resta te van a decir perder, disminuir, diferencia, menos, menor que. Para multiplicar te van a decir doble, triple, cuádruple, quíntuple, veces, múltiplo, producto. Y para división te van a decir la mitad, la tercera parte, la cuarta parte de, o razón, entre, dividiendo, cociente, y eso es lo que va a significar división, así en un lenguaje algebraico, algo tranquilo para que lo entiendas, y espero que lo hayas entendido, porque más adelante esto, si no lo entiendes, es donde se te va a complicar un poquito el asunto, pero como vemos está bien fácil, y este es el lenguaje algebraico que debes entender para que puedas darle a tus materias, ¿sale? Sobres, espero que te haya gustado. Si te gustó, suscríbete, activa la campanita y si no, bótate, güey, me vale. Pórtate bien, que te vaya bien. Cámara, adiós.